Hola, mi nombre es Jason y junto a mis compañeras Natalia y Lorena les vamos a hablar sobre las actitudes. Las actitudes son evaluaciones que se hacen acerca de muchos factores o objetos en el mundo. Suelen ser positivas o negativas, o en ciertos casos ambivalentes. Esto quiere decir que para un mismo objeto pueden ser del mismo modo negativas o positivas. Conocemos que las actitudes no se pueden cambiar con facilidad, suelen ser muy complejas de modificar. También sabemos que influencian fuertemente el pensamiento social, aunque no se vea reflejado explícitamente en el comportamiento. También conocemos que las actitudes son aspectos básicos de la cognición social y conocer esas actitudes nos ayudan a predecir el comportamiento o la conducta de un individuo. Así en psicología social se conoce como unos factores que son aprendidos, pero estudios realizados también indican que pueden tener ciertos factores que pueden llegar a ser genéticos o heredados. Un ejemplo básico de las actitudes que desarrollamos o que formamos son las que presentamos frente a días soleados y días lluviosos. Cuando está haciendo un día soleado, nuestra actitud es más positiva, en nuestras caras se ve reflejada una sonrisa, queremos salir, hablar con la gente, somos mucho más positivos. Mientras que los días de lluvia queremos estar restringidos, queremos estar encerrados, no queremos salir, nuestro pesimismo empieza a aumentar y pues dichos factores, tanto como lluvia y sol, generan en nosotros actitudes, como lo decíamos, que son muy específicas y no cambian. Entonces nuestra actitud ante estos factores van a ser siempre posiblemente las mismas. Si hace un día de lluvia, vamos a estar muy negativos y si hace un día de sol, vamos a estar muy positivos. Una de las actitudes a valorar al mundo social está el aprendizaje social para adquirir actitudes a partir de los demás. Esto nos dice que el aprendizaje social son muchas de nuestras apreciaciones que adquirimos por medio de la interacción, mientras que al mismo tiempo la observamos su comportamiento de tal aprendizaje que sucede a través de varios procesos. El condicionamiento clásico, aprendizaje basado en la asociación. Este es uno de los principios básicos de la psicología. Quiere decir que cuando el primer estímulo aparece, los individuos esperan la aparición del segundo, el cual le seguirá pronto. Aquí tenemos un ejemplo, podemos decir que mi radio del despertador emite un sonido alto, que es un clic, antes de que la alarma empiece a sonar. Al principio yo no reaccionaba a dicho sonido, pero ahora, debido a que ha sido asociado muchas veces con lo que le sigue, que es la música alta del sonido, usualmente me despierto cuando lo oigo, incluso antes de que empiece la música. Nos preguntamos que qué tiene que ver el condicionamiento clásico en este proceso. Tiene que ver mucho porque influye sobre las actitudes en condiciones de la vida real. Condicionamiento instrumental, aprender a mantener los puntos de vista correctos. Esto es una forma básica del aprendizaje, ya que entonces hablábamos de que el condicionamiento instrumental es una forma de dar respuestas que llevan a un resultado positivo o que permiten evitar resultados negativos. Un ejemplo de este condicionamiento es un niño de 3 años dice que con una gran convicción de izquierdas o derechas o deducir sobre los coches Ford o Honda son mejores que los Seat o los Toyota. Los niños de esta edad comprenden muy poco lo que significan estas afirmaciones. El aprendizaje observacional es una forma básica de aprendizaje en la cual los individuos adquieren nuevas formas de comportamiento o pensamiento, a través de ello la observación del comportamiento de otras personas. Un ejemplo que podemos dar son cuando a los niños oyen decir cosas a sus padres inapropiadas que pues no son aptas para ellos. Esto es observado realizando acciones que luego le piden que ellos no hagan. Por ejemplo, cuando los padres fuman, previenen a su hijo dentro del hábito, incluso cuando ellos se encienden un cigarrillo o cuando están peleando, que dicen palabras que no deberían de usar y pues ellos las observan o las pueden escuchar.
La comparación social y la formación de actitudes base para el aprendizaje observacional. Esto es un proceso a través del cual nos comparamos con otras personas para determinar el punto de vista de la realidad social o no correcta. Un ejemplo es que en un ámbito étnico-social se oye manifestar a personas que te agradan y que respetas actitudes negativas hacia un grupo en el cual tú no has tenido contacto. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de factores genéticos y algunos hallazgos sorprendentes. Hay una pregunta en la lectura que dice: ¿podemos heredar nuestras actitudes o al menos una tendencia a desarrollar ciertas perspectivas sobre varios temas? La respuesta puede ser no, pero el hecho de los factores genéticos pueden influir en nuestro físico, en nuestros ojos, en algunos aspectos físicos de la persona, y también las evidencias indican que hay factores genéticos que pueden jugar un rol importante en las actitudes. También incluye comparaciones en gemelos monocigotos y en mellizos dicigotos. Los gemelos pues tienen misma herencia genética, así que pues van a ser como, sus actitudes van a ser parecidas, por decirlo así. Los mellizos no las comparten, ellos ya tienen sus actitudes ya son muy diferentes. Los factores genéticos juegan un rol mayor en moldear las actitudes, es decir, pues que tú puedes ser amante a los perros y pues tu hermano, por ejemplo, gemelo, no lo es, pero sí con verte a ti tal vez lo pueda moldear y pueda empezarle a gustar pues los perros. Desde la psicología social se considera que las actitudes pueden ser reacciones casi automáticas. Algunas funciones de estas reacciones o de estas actitudes son ayudarnos a dar sentido al mundo social, ayudarnos a expresar valores centrales o lo que nosotros denominaríamos como creencias. También cumplen una función de autoestima, otra de autodefensa, que nos ayuda a protegernos de información acerca de nosotros mismos. También una función de motivación, que podríamos considerar como las buenas impresiones que queremos generar en los demás y pues que de hecho algunas veces generamos, y decimos que esta motivación, entre mayor sea, nos va a generar una mayor probabilidad para tener nuevos argumentos. Para las funciones de las actitudes podemos tomar como ejemplo, no sé, una ruptura amorosa cuando tomamos una actitud negativa. En este caso, nuestra actitud hacia las personas va a ser reservada y pues muy aislada en ciertos casos. Nuestras creencias van a ser de abandono, frustración. Nuestra autoestima ante esto va a buscar que pensemos de manera más agradable. Vamos a buscar alejarnos de temas sobre parejas o incluso algunas conversaciones con amigos o personas que buscarán que retomemos memorias frente a nuestra expareja, donde pues nos pueden juzgar por lo que hicimos mal de pronto, y finalmente pues no sé, buscaremos la forma para que nuestro ambiente se torne un poco más a nuestro favor, reforzando pues las impresiones que la gente tiene de nosotros. Bueno, la relación entre la actitud y el comportamiento, cuándo y cómo influyen en las actitudes sobre el comportamiento. Dice que la investigación había sido realizada para estudiar cómo se formaban las actitudes y cómo podían ser cambiados. En este trabajo estaba implicada la creencia del sentido común de las actitudes, que constituyen un importante determinante de la conducta. No obstante, al final de la década de los 60, muchos estudios parecían apuntar que una conclusión muy diferente del vínculo entre actitudes y conducta era en realidad muy débil. Por ende, por lo tanto, conocer la actitud de alguien no era de mucha utilidad predecir una conducta en sí en explícita. Probablemente en muchas ocasiones habrán experimentado una diferencia entre otras actitudes y de conducta.
Sin embargo, nuestras actitudes a menudo ejercen importantes efectos en nuestra conducta. Después de todo, muchas veces en que reaccionamos hacia la gente, las ideas se moldean frente a las acciones, haciendo referencias sobre los aspectos sociales o del mundo. Un ejemplo que tenemos de ello es, si te gusta la pizza de pepperoni, pero no te gusta la de anchoas, ¿cuál pedirías? De manera similar, si tienes una postura política conservadora, probablemente des tu voto a los partidos de derechas u candidatos que compartan tu punto de vista, mientras que si tienes una postura progresista, probablemente tu voto a los izquierdistas u otros grupos políticos progresistas. Esto quiere decir que hay la posibilidad de predecir la conducta de las personas a partir de sus actitudes. Todo ejerce de manera que yo voy a actuar, cómo es mi conducta y asimismo va a ser mi actitud frente a una persona o frente a un ámbito social. El otro tema es cuando las actitudes influyen sobre el comportamiento, especificidad, fuerza, accesibilidad y otros factores. Aquí yo hice un ejemplo. Entonces, estás en una cena con tu pareja, ¿sí? O con tu nueva pareja o con tu nuevo novio. Bueno, piden la comida, piden lo que van a comer y cuando llega te das cuenta que hay un pelo en tu sopa y que sabe raro. Obviamente el momento agradable puede no serlo si expresas tu desagrado pues por la comida. Y hay unas restricciones situacionales que moderan la relación entre la actitud que tú tienes y tu conducta. Y pues estas no permiten expresar actitudes en una conducta explícita. Entonces, la relación entre las actitudes y activaciones puede ser muy diferentes. Entonces, pues obviamente tu actitud, tu expresión va a ser fea o te vas a sentir incómodo. Y pues en las situaciones pues decimos y hacemos algo que coincide. Bueno, pues aquí son los aspectos propios de la conducta. En la lectura nos daban un ejemplo y era que un grupo de conservacionistas objetaron en una tala de unos majestuosos árboles y rápidamente se movilizaron para bloquear esta acción. Entonces estas personas tuvieron actitudes que afectaron su conducta. Y pues obviamente ellos al actuar de esta forma de decir que no talaran los árboles, la conducta obviamente iba a ser como velar por la vida de esos árboles, por decirlo así. Los orígenes de las actitudes en un primer momento son formadas a través de la experiencia y son más fáciles de recordar y esto incrementa su impacto en la conducta. La siguiente es la fuerza de actitud. La fuerza de actitud es cuanto más fuertes sean las actitudes, mayor será su impacto en la conducta y esto tiene varios factores de fuerza. La primera es la intensidad. La intensidad es cuán fuerte es la reacción emocional provocada por el objeto de actitud. Esto se hace referencia a cuán fuertes las actitudes y si tiene demasiada fuerza esa actitud, si tú estás como muy entregada a esa actitud, obviamente su impacto va a ser mucho más grande en la conducta. La siguiente es la importancia. La importancia se preocupa a conciencia por la actitud. El individuo se preocupa por su actitud o por las actitudes que llegue a tener. La siguiente es el conocimiento. El conocimiento es cuánto sabe el individuo acerca del objeto de actitud, el conocimiento que él tiene acerca de esa actitud y por qué tiene esa actitud. Y la siguiente es accesibilidad. La accesibilidad es con qué facilidad se recuerda la actitud ante varias situaciones. Ya es cómo recuerdas tu actitud, en qué momento la hiciste, por qué la tenías.
Entonces aquí la especificidad de la actitud es la relación actitud-conducta. Aquí lo que estábamos explicando anteriormente. Es una relación entre las actitudes y la conducta y es mayor cuando las actitudes y conductas son registradas al mismo nivel. Y la especificidad es decir, la medida en que las actitudes están centradas en aspectos o situaciones específicas. Ahora vamos a hablar de la influencia de las actitudes sobre el comportamiento. Y esto lo podemos hacer a través del pensamiento razonado, el cual es una forma de actuar en situaciones en las cuales pensamos de manera cuidadosa e intencionada sobre las actitudes y la influencia que tienen estas sobre la conducta. Podemos comprenderla desde dos teorías. La primera es la teoría de acción razonada, que nos indica que una decisión de comportarse es el resultado de un proceso racional en el cual se consideran las opciones de la conducta, se evalúan las consecuencias y se llega a una decisión de actuar o no actuar. Esta decisión se refleja en las intenciones conductuales, las cuales influyen fuertemente en el comportamiento. Y también la teoría de conducta planeada, la cual, además de las actitudes hacia el comportamiento, nos habla sobre las normas subjetivas de este comportamiento también, además de su habilidad o la habilidad del individuo para ejecutar la conducta, a lo que se le denomina control de conducta percibida. Vamos a imaginar ahora un caso en el que nuestra actitud positiva puede moldear o cambiar un comportamiento agresivo ante una situación de abuso en Transmilenio. En este caso pensemos que hacemos nuestra fila normalmente y como frecuentemente pasa, alguien nos golpea cuando tranquilamente estamos ingresando. Por lo general la reacción ante pues, una situación de estas para muchas personas puede ser agresiva y puede tornarse un poco grosera. Pero ante ello, nosotros utilizando este pensamiento razonado, analizamos esta situación y las consecuencias de nuestro comportamiento. Y pensamos entonces, no sé, pues puede que las cosas se salgan de control y resulte lesionado. Si la persona que vemos pues tiende a estar desarreglada, lleva una chaqueta de los Hornets y además habla de manera extraña. Pues ante esto vamos a tener, por cuidado personal, claro, que actuar de una manera agradable y fijarnos en lo que realmente importa, en este caso llegar a salvo a nuestro destino. Y en este caso nuestro comportamiento agresivo va a convertirse en uno totalmente dócil y tranquilo. El fino arte de la persuasión, emplear mensajes para cambiar actitudes. Bueno, lo relacioné con las frutas, ya que pues es como un cambio de actitud, como el variar las actitudes y como algo innovador e diferente, que no caras, que no personas. Entonces, los psicólogos sociales han estudiado estos temas durante largo tiempo. Con ello para llegar a que se vean sus esfuerzos, que han sido muy importantes para que las nociones acerca de los procesos cognitivos que juegan un rol en la persuasión. ¿Qué es la persuasión del enfoque tradicional? Bueno, emite algún tipo de mensaje que la comunicación a alguna persona o grupo de personas, que es la audiencia. Los comunicadores que son creíbles, quienes parecen conocer de lo que están hablando o son expertos con respecto a los temas que se están presentando, son persuasivos. Esto llega a decir que lo que se quiere llegar a comunicar a la audiencia, los comunicadores tienen que saber manejar o tener experiencia en el tema que se quiere dar a conocer. Para que lleguen a la audiencia qué es lo que se quiere llegar a saber, qué es lo que quiere realmente la comunicación retomar o objetivizar de dicha forma. Un ejemplo que quise retomar fue los submarinos atómicos en el futuro en las salas de cine, que ese estudio se hizo en 1950
Frente a este mensaje que se quiso dar por los submarinos atómicos, es para recalcar una alta o baja credibilidad. Entonces, la comunicación le quiere a la audiencia que ellos crean que esto que se está diciendo sea cierto. Quieren generar mayor credibilidad de lo que se está hablando, del tema que se está tratando. Los comunicadores que son atractivos de alguna manera, que ya sea físicamente, son más persuasivos que los comunicadores que tienen bajo atractivo y habilidad. ¿Qué quiere decir? Que los comunicadores quieren adquirir más persuasión de la audiencia. Tienen un bajo atractivo y habilidad, pues ya que no se encuentran tal vez la mayoría de veces con alguna mejoría del tema. Cuando una audiencia tiene actitudes contrarias del persuador, a menudo resalta más efectivo para el comunicador. Adoptar un enfoque bilateral, en los cuales ambos de los lados del argumento son presentados, más adoptar o mostrar un enfoque más unilateral. La persuasión puede ser incrementada por mensajes que activen fuertes emociones en la audiencia, especialmente el miedo, particularmente cuando la comunicación proporciona recomendaciones específicas sobre cómo prevenir o evitar los eventos que producen miedo. La persuasión también tiene, como ya se dijo anteriormente, tiene mucho que ver con las emociones que se quieren llegar a generar mediante la comunicación que se le quiere dar a la audiencia. Bueno, aquí vamos a hablar de la persuasión. Y hay unos comunicadores que son creíbles, es decir, hay unas personas que son expertas en algún tema. Y ese tema puede ser que sea algo atractivo o que sea persuasivo. Y la persona lo tome así, persuasivo, y que sea muy interesante al momento. Y hay otros comunicadores que son atractivos. Un ejemplo, una modelo va a ser mucho más atractiva que, por ejemplo, no sé, una profesora. O una doctora, por decirlo así. Más que la modelo, pues obviamente ella va a estar lidiada con cosas que son a nivel como físico. Y obviamente lo físico es atractivo. Lo físico es atractivo pues para el que lo está persuadiendo. Las personas que hablan rápido, que hablan muy rápido, obviamente pues son más persuasivas y que las que hablan lento. Y esos aspectos probablemente se adecuen a tu propia experiencia. Piénselo por un momento. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es el procesamiento cognitivo de la persuasión, en el cual encontramos que procesamos los mensajes de dos formas diferentes. Una, a través de un procesamiento sistemático o ruta central, la cual implica hacer consideraciones cuidadosas del contenido y de las ideas del mensaje. Esto se puede dar cuando el mensaje es realmente importante y cuando tenemos recursos cognitivos y el tiempo para realizarlo. Y el otro es el procesamiento heurístico o ruta periférica, el cual implica el uso de reglas simples o de atajos mentales. Esto se da cuando el mensaje no es tan importante y cuando no tenemos los suficientes recursos cognitivos ni tampoco el tiempo para realizarlos. Vemos un modelo, o pues a través de un modelo de probabilidad de la persuasión, el cual nos indica que esto es una teoría que sugiere que la persuasión puede ser de dos maneras distintas, que difieren o que se diferencian
en la cantidad del esfuerzo cognitivo o la elaboración que requiere. Esto es lo que hablábamos acerca del procesamiento sistemático que acabo de nombrar y el heurístico, que se basa en la capacidad cognitiva o el desgaste que se tiene que hacer, o no tanto desgaste, sino el esfuerzo que se tiene que hacer cognitivamente para procesar los mensajes que se están recibiendo. Por esto podemos decir que es más fácil persuadir a los individuos que están distraídos, pues técnicamente están haciendo dos cosas al mismo tiempo, lo cual implica mayor procesamiento cognitivo, mayor carga cognitiva. En el caso de la política colombiana se utiliza el procesamiento heurístico, pues es mucho más efectivo para manipular las actitudes. Por ejemplo, los uribistas, personas que se caracterizan por no necesitar de mucho esfuerzo cognitivo para creer las ideas de su líder político, solamente se basan en sus palabras, las palabras del innombrable, y toman como cierto cualquier payasada que este individuo sugiera, sin necesidad de hacer un análisis o tan siquiera una lectura de las implicaciones de sus comentarios y sus posturas agresoras. La evitación selectiva. Esto nos dice que es una tendencia a dirigir nuestra atención a lo lejos de la información que confronta nuestras actitudes actuales. La evitación selectiva es una de las maneras en que los esquemas guían el procesamiento de la información social. Las actitudes a menudo funcionan como esquemas. Un ejemplo que podemos dar de las actitudes selectivas, evitaciones selectivas, los ejemplos de la evitación selectiva pueden encontrarse en el hábito de mirar la televisión. La gente no se sienta simplemente absorbiendo de manera pasiva lo que el medio desea ofrecer. En su lugar, las personas cambian de canal para evitar los anuncios publicitarios. Les reduce el sonido cuando aparecen o simplemente se desconectan mentalmente cuando se encuentran con información contraria a sus puntos de vista. Esto quiere decir que al momento de la persona cuando está viendo televisión absorbe la información, pero ellos no les genera como un gran apetitivo mirar, no sé, los comerciales o anuncios publicitarios. Entonces lo que hacen es evitarlo y cambian de canal pues para absorber otra información. Ya no les interesa ese aviso publicitario que se quiere llegar a dar a conocer. Entonces lo que hace es evitarlo cambiando de canal. Bueno, entonces en este otro tema vamos a hablar de la reactancia. Es proteger nuestra libertad personal. Entonces, yo hice como el concepto y dice, la reactancia es la reacción negativa ante las amenazas a la propia libertad personal. Y yo hice un ejemplo, por ejemplo, tú estás en clase con un profe, ¿sí? Y al otro lado están los alumnos. Entonces están, digamos que en un debate o están hablando sobre un tema en específico. Y el profesor no deja que tú como expreses tus ideas o le comuniques lo que piensas en sí a todos tus compañeros y al mismo profesor. Y el profesor solo dice que lo que él dice está bien, que por ejemplo lo que tú vas a decir o tus ideas no sirven, o sea, no son como, no valen, ¿sí? Entonces, pues esto obviamente va a generar una molestia en ti, en el alumno, y pues a nivel general también, obviamente, pues a qué chico le va a gustar que alguien le diga que las ideas de él no valen. Entonces, obviamente, pues esto va a afectar. Y pues el estudiante, por su molestia, él va a seguir expresando sus ideas y va a seguir, pues obviamente, diciendo lo que a él le parece. Ahora vamos a hablar de otra forma de resistencia a la persuasión denominada advertencia, la cual es el conocimiento previo del intento persuasivo, el cual nos indica que será menos probable que un mensaje nos afecte cuando sabemos que está diseñado para alterar nuestros puntos de vista, cuando no conocemos dicho conocimiento. La advertencia nos proporciona mayores posibilidades para formular argumentos en contra que reducen el impacto del mensaje. También nos proporciona más tiempo para recordar información y hechos relevantes que pueden resultar útiles para refutar el mensaje persuasivo. Lo que nos indica que estar en sobreaviso nos da las armas
para, para anteponernos o para lidiar con la persuasión. Como verán, en muchas tomas estamos haciendo diferentes cosas y estamos tratando de que su mirada se fije en cosas que pues realmente lo que están haciendo es distraerlos. Como veíamos en alguno de los temas anteriores, eh, es más fácil persuadir a las demás personas cuando éstas están distraídas, y lo que estábamos tratando de hacer era buscar esa distracción para persuadirlos con el mensaje que estamos enviando acerca de las actitudes. Sin embargo, se darán cuenta que de aquí en adelante tal vez el poder persuasivo que teníamos en las anteriores tomas va a ser diferente, porque ya ustedes están en sobreaviso, por decirlo de alguna manera. Disonancia cognitiva, porque algunas veces nuestro comportamiento puede influir nuestras actitudes. Esto nos dice que cuando al principio presentamos las preguntas de sí y en que en esta medida las actitudes y la conducta se encuentran relacionadas, destacamos que en muchas situaciones existe una gran diferencia entre lo que sentimos en nuestro interior, que son las reacciones positivas o las negativas, y lo que mostramos al exterior. Un ejemplo que podemos dar de esto es que tengo un vecino que recientemente compró un gran coche todoterreno. Yo tengo una actitud negativa muy fuerte hacia ese tipo de vehículo tan grande porque consumen mucho combustible, contaminan y bloquean mi visibilidad. Cuando conduzco tengo un delante y son, en términos generales, sinceramente un desperdicio. Casi nadie de quienes tienen uno lo conducen fuera de la carretera. Pero cuando mi vecino me preguntó si me gustaba su nuevo vehículo, tragué saliva y dije muy bonito, muy bonito. Cuando todo el entusiasmo que se puede mostrar. ¿Esto qué quiere decir? Que él tuvo una reacción negativa hacia esto, sobre el vehículo del vecino, y pues su negativismo fue porque este coche consume mucho combustible y pues no son como muy adaptativos a él. Entonces pues cuando su vecino le pregunta que cómo le pareció, él le dice que le pareció muy bonito, pero en realidad él por dentro estaba pues teniendo una actitud negativa, pero por fuera estaba mostrando algo totalmente diferente, eh, que era así, decirle que estaba muy bonito, cuando en realidad por dentro sentía que no y que no le gustaba ese tipo de coches. La disonancia cognitiva ocurre en nuestra vida diaria con mucha frecuencia cuando decimos cosas que tú no crees en realidad. Por ejemplo, alabar algo que realmente no te gusta para ser cortés, cuando tomas una difícil decisión que requiere de hacer una alternativa. Entonces hablábamos de la disonancia cognitiva, que es cuando descubres algo que lo has invertido con mucho esfuerzo o dinero, no es tan bueno como esperabas, probablemente experimentamos disonancia cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra vida cotidiana, como hablamos en el ejemplo anterior, ocurre cuando quieres algo y pues realmente no lo quieres, y tienes que alabar algo cuando realmente no quieres hacerlo. Entonces no te gusta pues para ser cortés y haces pequeños esfuerzos pues para que algo bueno que querías y no te salió como esperabas. Entonces es eso como una alternativa que se encuentra como atractiva, y pues esto es disonancia cognitiva. Bueno, aquí vamos a hablar de defensa activa de nuestras actitudes y argumentar contrapuntos opuestos. Entonces aquí dice, en cierto sentido, proporcionamos una gran defensa a lo que pensamos y ante los esfuerzos que intentan cambiar como nuestras actitudes o nuestra forma de pensar o nuestra conducta ya. Entonces en la lectura decía que había una vacunación contra las malas ideas. Y esto tiene que ver es cuando otros nos anticipan a contraargumentos, es decir, cuando un sujeto está anticipado a un tema en general, pues obviamente va a estar como muy ligado o va a decir que ese tema en el que él está como muy metido, pues obviamente es el que pues va a defender.
Y pues cuando le dan como otro tema, pero en una dosis como en mínima dosis, o débiles, obviamente pues él, él va a fortalecer sus argumentos sobre el otro tema. Y pues también se va a resistir a los intentos de que cambien su conducta o sus actitudes. Ahora vamos a hablar sobre la asimilación sesgada y la polarización de la actitud. La asimilación sesgada es una tendencia a evaluar la información contraria a nuestras posturas como menos fiable o menos confiable. Que la información que normalmente corresponde a nuestras posturas. Y la polarización de la actitud es una tendencia a evaluar la evidencia o información mixta a favor de nuestras posturas iniciales. Por ello decimos que las actitudes están muy distorsionadas o más bien muy distanciadas y de cierta forma fuertemente protegidas ante los cambios y las persuasiones. En el caso de la asimilación sesgada, podemos tomar también el ejemplo de la política colombiana, en el que los uribistas están prácticamente cegados por la posición política de su líder y ante otras posiciones no encuentran ninguna razón. Por ejemplo, supongamos que el señor Petro dice que no sé, que el fracking causa contaminación de aguas subterráneas, deforestación, contaminación de lagos, daño al medio ambiente. Y puede que estas cosas sean ciertas, y de hecho lo son, pero el señor innombrable dice no, eso es carreta. Entonces, pues la asimilación sesgada ante esta postura contraria simplemente va a actuar y los uribistas van a decir, no, es que lo que está diciendo Petro es mal. Y en el caso de la polarización, considero que los dos partidos fuertes o los dos personajes fuertes de la política en ambos sentidos lo utilizan. Entonces, cada uno, por ejemplo, digamos que yo soy de izquierda y lo que me diga Petro, como está en cierta alineación con lo que yo pienso, yo me voy a ir más a lo que me diga el señor Petro, porque pues está tratando de cuidar el ambiente y esto. Sin embargo, una persona a la que no le importa nada el ambiente y pues trabaja, no sé, con industrias grandísimas y el cuidado del medio ambiente no le interesa, y Uribe, perdón, el innombrable, no utiliza pues estos recursos de cuidado al ambiente, pues yo me voy a ir más a la postura del innombrable, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hablar sobre la disonancia cognitiva, porque algunas veces nuestro comportamiento puede influir nuestras actitudes. Entonces, pues así el concepto de disonancia cognitiva es estado interno desagradable que ocurre cuando los individuos observan inconsistencias entre dos o más de sus actitudes. Entonces, esto ocurre en la vida cotidiana, pues en el día a día pues de nosotros y con mucha frecuencia. Y es cuando decimos cosas que no creemos y como para quedar bien o como para hacer sentir bien a la otra persona o como para no, o también como para no hacer sentir mal a la otra persona. Y cuando descubres algo que querías o que gastaste mucho dinero y no es lo que parece o no era lo que creías, y pues obviamente esto va a generar pues obviamente un malestar y pues obviamente pues va a crear como algo como desagradable, por decirlo así. Y en estos casos nuestra actitud cambia. Debido a la disonancia cognitiva, pues obviamente va a cambiar nuestra actitud y nuestra conducta. Y sus efectos, algunas veces cambiamos y va a cambiar pues obviamente sus efectos y algunas veces cambiamos nuestras propias actitudes, pues obviamente para que digamos lo que no creemos, cuando lo digamos sea creíble y que pues la otra persona nos crea, pero aún así pues obviamente
Si decimos algo que no gusta, pues la otra persona pues se va a sentir obviamente mal. La disonancia como una herramienta para el cambio favorables en el comportamiento cuando la hipocresía puede ser una fuerza para el bien. Un ejemplo que podemos dar de ello son las personas que usan los cinturones de seguridad están más expuestas a morir en los accidentes que aquellas que sí lo hacen. La gente que fuma mucho tiene mayores probabilidades de sufrir de cáncer de pulmón y de enfermedades cardiovasculares que aquellas que no fuman. Las personas con sobrepeso están más expuestas a sufrir de diabetes, ataques al corazón y muchos otros problemas de la salud que las personas que tienen un peso normal. Y la gente que lleva una vida sexual no protegida tiene más probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual muy peligrosas, incluyendo el SIDA. ¿Qué es la hipocresía? Mostrar públicamente algunas actitudes o comportamientos, pero luego actuar de otra manera inconsistente con estas actitudes o comportamientos. Un ejemplo que se basó en la lectura es que nos dice que se realizó un interesante estudio con Stone y los colegas en 1997 que les pedían a los participantes que prepararan un video apoyando el uso de preservativos para el sexo seguro para prevenir la transmisión del SIDA. Luego se les pidió que pensaran en las razones por las cuales ellos no habían utilizado preservativos en el pasado, las razones que son personales o razones por las cuales la gente en general algunas veces fallaba en utilizarlos, razones normativas que no se centraban en la propia conducta. La disonancia para generar hipocresía puede de hecho ser una herramienta poderosa para cambiar la conducta de la gente de manera beneficiosa, una que proteja su salud y su seguridad. Sin embargo, para tales procedimientos sean los más efectivos posibles de incluir varios elementos. Las personas en cuestión deben apoyar públicamente las conductas deseadas. Ya habíamos hablado del ejemplo de las personas que no usaban cinturones de seguridad están más expuestas a morir, o de las de la salud. Digamos, mucha gente sabe los riesgos que corren si tienen aquellas enfermedades de pulmones o cardiovasculares, no les importa estar fumando y obviamente saben a qué se están exponiendo sabiendo que eso les hace un mal. Entonces la hipocresía ahí actúa en el momento en el que yo sé que eso está mal, pero sin embargo lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. También pues incluyendo lo del SIDA o yo sé que cuando tengo relaciones sexuales y pues no es con una pareja que tengo, sino es con varias personas, sé que tengo que protegerme para no contraer una enfermedad que es el SIDA, que es la más peligrosa, y sin embargo lo siguen haciendo, así sepan los riesgos que están corriendo. Hablando de disonancia, también debemos hablar sobre el cambio de actitud y la disonancia, el cual se puede inducir por dos rutas. Una directa, que se centra en las contradicciones entre actitud y conducta, las cuales están causando la disonancia. Y otra, que es la ruta indirecta, que indica que deja intacta la contradicción entre actitud y conducta, pero reduce los sentimientos negativos desagradables generados por la disonancia. Ante ello encontramos dos conceptos importantes. Uno es la condescendencia inducida o forzada, la cual nos indica que se da en situaciones en las que individuos son de alguna manera inducidos o impulsados, mejor, a decir o hacer cosas inconscientes con sus actitudes reales. Y el efecto menos lleva más, que se trata de ofrecer recompensas pequeñas y de manera individual por realizar comportamientos contrarios a las actitudes del individuo. Esto produce más disonancia y por tanto mayor cambio de actitud al ofrecer recompensas mayores. En el caso de una relación de pareja, si el chico en este caso quiere ir a tomarse unas cervezas con los amigos, pero su novia le objeta esta decisión y sin embargo no se lo hace saber, sino que recurre a lo que normalmente se denomina manipulación, o sea, actitudes como, pero quería que estuviéramos hoy solos, pero es que estamos ahorrando y te vas a ir a gastar dinero que podríamos guardar,
En este momento la actitud del chico cambia y hace lo que la chica lo ha inducido a hacer, y ante esta respuesta del chico, su pareja le hace mimos y lo recompensa con caricias, ternura, demás. En este caso decimos que aunque el chico tuviera razones débiles para no ir a ver a sus amigos, el desagrado al no hacerlo va a ser fuerte, y por ello, al quedarse con su novia, su comportamiento con ella no va a ser el más agradable, pues se va a sentir controlado y por ello no va a presentar como mucha empatía hacia ella. En conclusión, podemos decir que las actitudes son evaluaciones de varios aspectos del mundo, tanto negativos como positivos, y en algunos casos ambivalentes. También podemos decir que una vez formadas estas actitudes son muy difíciles de cambiar, y aún así más difíciles las que son uniformes, o sea, o tienden a ser positivas o negativas de una manera bastante extrema. Podemos decir también que las actitudes suelen influenciar el pensamiento social, incluso si no se refleja en nuestro comportamiento explícito, como lo decíamos al inicio. Las actitudes son aspectos básicos de la cognición social. Evaluar lo que es positivo o negativo es el primer paso para dar sentido al mundo social, como lo dice la psicología social en este caso. Conocer estas actitudes nos ayuda a predecir el comportamiento de los individuos. Y podemos decir también que a veces las acciones moldean nuestras actitudes, y a esto lo podemos definir como disonancia cognitiva. Esperamos que el video sea lo más agradable posible y que hayan podido aprender algo acerca de las actitudes como las definimos en este momento.